mayo cerró con una cifra bien baja de homicidios. Si nos puedes tú actualizar, por favor, para ir de ahí al recorrido en el mes de junio, que creo es interesante poder establecer algunos parámetros de lo que estaría ocurriendo o permitiendo que por lo menos en lo que respecta al tema violencia y criminalidad, el pueblo salvadoreño tenga un respiro. Sí, indudablemente el indicador más sensible para medir la seguridad pública y su avance siempre será la violencia homicida, pues la vida humana es lo más preciado para el país, incluso está en la Constitución, pues. Y es lo que recurrentemente en los últimos quinquenios era la deuda pendiente de los gobiernos. Para ponernos en contexto, por ejemplo, en el quinquenio de Francisco Flores se tuvo más de 12,000 asesinatos. En el quinquenio de Tony Saca se tuvieron más de 18,000. Una incremento considerable. Con Mauricio Funes disminuyó a 17,500 y fracción. Sin embargo, sabemos que hubo una tregua en su momento que eso favoreció que disminuyera. Y con Salvador Sánchez Serén subió ampliamente a más de 23,000 asesinatos en el quinquenio. O sea, algo preocupante. Ahora vemos que inclusive en el país lo recibió el gobierno actual con 52 homicidios cada 100,000 habitantes. Es una cifra alta. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud considera 10 asesinatos cada 100,000 habitantes como epidemia de violencia. Nosotros teníamos 52 cuando el FMLN entregó el poder. Y al cerrar el año, el 2019, gracias al Plan Control Territorial, se disminuye a 36 cada 100,000 habitantes. Estamos hablando a finales del año 2019, porque muchos dicen ahora, es que en confinamiento no hay delito, la gente no sale, es que esto viene de antes que se diera lo del COVID-19. Y lo interesante es que el ministro Rogelio Rivas dio una conferencia de prensa en la cual destacó que ya para este año, ahí por febrero o marzo, ya se consideraba básicamente una reducción de 21 asesinatos cada 100,000 habitantes. Es decir, paulatinamente, gracias a Dios, vamos por un camino correcto en seguridad pública en cuanto a la violencia homicida. Obviamente hay otras aristas que también hay que atacar en su momento, como es la extorsión. Antes de irnos a la pausa, tú mencionabas eso, que es una maraña criminal que realmente ha mermado la capacidad económica de muchas empresas, obligándolas a muchas hasta cerrar operaciones. Está el hurto, el robo, los feminicidios. Es interesante también ver cómo los feminicidios han disminuido bastante. Por ejemplo, el ministro de Justicia daba un dato al respecto, en lo cual daba un dato concreto del 61.2% reducción de violencia contra la mujer, asesinatos contra la mujer. Inclusive mencionaba la reducción por departamentos, en los cuales en el pasado siempre había habido más violencia contra la mujer. En Aguachapán se registra un 77% de disminución, un 400% en San Miguel. O sea, increíble, el 70% en La Libertad, 80% Santa Ana, 67% Cabañas, 100% al igual que Morazán, según datos que daba el ministro de Justicia. Y asimismo detalló que los 51 casos reportados este año, 25 son calificados como feminicidios, violencia contra la mujer, evidentemente. ¿A qué quiero llegar con esto? Que el Plan Control Territorial ha abarcado la disminución de otros delitos también, el hurto, el robo. Desde el momento que la presencia policial, militar, ese despliegue táctico operativo en diferentes zonas focalizadas, te genera un disuasivo del delito. Eso disuade al delincuente a su operatividad criminal. Recordemos que también hay otros factores que inciden para que la seguridad también se vaya robusteciendo, como es la recuperación de espacios públicos. En el Plan Control Territorial, las generalidades que han dado a conocer el gobierno central, está establecida cada fase. La primera que comenzó el año pasado y que esa va a durar dependiendo la zona, su nivel de criminalidad que tanto se pueda contener y neutralizar. ¿Por qué? Porque a través de perfiles geográficos del crimen, que es una técnica criminológica, se focalizan las zonas de mayor incidencia criminal delincuencial y ahí se hace el despliegue. Posteriormente se va recuperando esa zona, ahí intervienen en otra fase ya gobiernos locales, asistencia de instituciones gubernamentales, por ejemplo, puede ser inclusive a cuestiones culturales. ¿Por qué? Porque para llevar la policía comunitaria, que fue algo que trajo el FMLN, que era algo muy bueno, pero ellos lo querían hacer al revés. Querían meter la policía comunitaria en zonas en las cuales no estaban recuperadas inicialmente. Para ello la policía comunitaria después tiene que llegar, e inclusive muchas veces los policías de civil, jugar con niños en cumpleaños, reventar piñata, eso es parte del arraigo y el acercamiento, la proximidad que va a tener la policía de forma civil con la comunidad. Y así es como se va recuperando ese tejido social escindido durante muchos años.
pero eso lleva mucho tiempo. Eso no es buena publicidad para los medios, y por eso en su momento solo en gobiernos pasados se le apostó la mano dura, super mano dura. Muchos críticos del plan control territorial dicen, es que es más de lo mismo. No es más de lo mismo. La diferencia, ¿cuál es? Que la intermitencia era evidente en gobiernos anteriores. Ahora tiene una continuidad que antes no existía. El uso de la fuerza en todo el mundo, la policía está facultada constitucionalmente para ejercer la fuerza. Y es una pirámide de fuerza en la cual es gradual, proporcional, y su uso es diferenciado. Es decir, no es antojadizo que va a venir el policía y te va a hablar la muñeca, como decían muchos opositores. No es así. Hay unos factores específicos, por ejemplo, la presencia policial, el comando verbal, que es el disuasivo a través de las palabras, el contacto físico, el uso de la fuerza a través de técnicas de neutralización, y como último recurso, el arma de fuego. Es decir, es proporcional. ¿Con cuánto cerró Mayo en la tasa de homicidios? Diarios tuvo 1.8 diarios. En gobiernos pasados se tenía de 11 a 12 asesinatos diarios. 1.8 realmente es algo histórico para el país, y yo creo que hay que destacarlo porque el COVID-19 viene a invisibilizar muchos logros del gobierno actual. Como tú muy bien lo decías en otra plática, hay que señalar las cosas que están haciendo mal, pero también lo que se está haciendo bien. Yo creo que la población estaba acostumbrada a que en gobiernos pasados la criminalidad fuera siempre un fiasco de los gobiernos. Ahora es totalmente lo contrario. En la encuesta de LPG Datos, inclusive la seguridad pública es el mayor logro del gobierno actual. Y eso es muy bueno, cuando en el pasado era quizás quedaba en último lugar en cuanto a evaluación. Ahora vemos todo lo contrario. ¿Y por qué es muy bueno esto? Porque al existir una seguridad pública, cuando primero Dios pronto pasemos de esta pandemia, la inversión extranjera, la inversión local va a recuperar esa confianza de volver a invertir en el país. Con inseguridad las empresas no invierten, al contrario, se van del país. Muchas se miraron a Nicaragua, a otros países por las extorsiones, a sus empleados no los dejaban ni acercarse a las empresas por los territorios que ellos controlaban. Obviamente la extorsión todavía no se ha disminuido como se quisiera, pero aquí no se puede atacar de forma igualitaria todos los flancos de la criminalidad. Primero hay que seleccionar, por decirlo de esta manera, el más sensible, que es los asesinatos. Posteriormente, cuando se tenga bastante controlado esto, que esperemos que tal vez antes de que termine el año comiencen a disminuir las extorsiones, entrarle de lleno a la extorsión. Pero aquí también recordemos que se necesita un equilibrio. No solamente la PNC podemos darle como la tarea de que se encargue de esto. Aquí viene la parte de la judicialización de los casos, la Fiscalía también trabajando de forma conjunta. Y otra deuda que en el pasado, Natán, y la teleaudiencia se podrá recordar, era centros penales. Los centros penales en el pasado, a nivel del Triángulo Norte, se habían convertido en centros logísticos de los criminales, de los cabecillas específicamente. Al no tener el control de los centros penales, generaba un desbalance en la persecución del delito. Al igual que la judicialización, al no existir una concretización como tal, hay un desbalance también, y queda solamente la persecución. De nada servirían las redadas si no hay condena, y tampoco si la rehabilitación y la comunicación en centros penales tiene la misma continuidad. Por eso hemos visto cómo desde el año pasado se cortó las llamadas telefónicas, el acceso al internet que tenían ciertos reos todavía, y vemos cómo ellos han intentado ir mutando, tratando de siempre comunicarse. Se decomisaron huilas, tuvieron que recurrir nuevamente a estas conocidas huilas, que es una forma de lenguaje que ellos utilizan de índole criminal, y también se pudieron evidenciar ciertos videos en los cuales ellos se comunicaban a través de ademanes, de señas. Esta es una muestra de cómo los delincuentes siempre buscan adelantarse a las autoridades, y esto no es nuevo. Desde los 90, que las maras y pandillas eran simples personas que estaban en las calles pidiendo dinero, no hacían nada, han tenido una mutación a tal grado que son consideradas ya por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al nivel de la mafia yakuza japonesa y de los grupos de cartel de droga de México. Es decir, Estados Unidos ha tomado conciencia de la gravedad de la MS-13 y los ha catalogado como tal. Esto fue en el 2012. El Centro de la Haya en Europa determina que todos los países que sufren de problemas terroristas deben de tener una adecuación de las leyes para darle tratamiento y su posible eliminación como tal. Nosotros, estas estructuras criminales ya son consideradas de índole terrorista, y eso lo decretó la Sala de lo Constitucional anterior. ¿A qué quiero llegar con esta mención? Que es necesario una adecuación para darle tratamiento a este flagelo criminal. Es decir, no son delincuentes comunes. Y es otra de las deudas que se tendrían que ver en el futuro, a un mediano plazo, cómo se pueden ir fraguando para que vayan consolidándose nuevas leyes que puedan cumplirse para ir
de la mano con la tarea de persecución y operatividad policial que está haciendo las autoridades. Bueno, fíjate que tú atribuís entonces a la efectividad de la aplicación entonces de las políticas con el arribo de este nuevo gobierno. Indudablemente, Natán, que ha mejorado muchísimo. El control en los centros penales. Exacto, vámonos, como decía San Agustín de Hipona, hechos y no palabras. Nos vamos a los hechos, a las acciones que han estado realizando y vemos cómo inclusive se dio hasta la mezcla entre las diferentes pandillas. Y unos organismos de derechos humanos criticaban eso, que eso era para incitarlos a que se agredieran. A la fecha no hemos tenido tal situación. ¿Por qué? Porque las autoridades de justicia y seguridad han logrado dar golpes claves y concretos a la criminalidad. No ha habido medias tintas, no ha habido una mano suave, y eso ha sido muy bueno. En ningún momento estamos hablando que el Estado torture a estas personas. Yo estoy muy en desacuerdo con algo similar o de esa índole. Yo fui mucho tiempo docente de la Academia de Seguridad Pública y incluso a mis alumnos, obviamente, le generaba esa conciencia de que después que la persona está esposada, obviamente hay que respetar sus derechos. Inclusive para llegar a una detención, a una neutralización como tal, se tiene que hacer causando el menor daño posible, algo que es bien complejo, Natán. Por eso muchas personas que desconocen cómo es el uso de la fuerza policial, se indignan y comienzan a criticar de forma ingrata a los policías cuando dicen, es que entre tres no pueden controlar a una persona, es que el policía busca causar el menor daño posible. Que puedan existir elementos malos en la corporación, no lo dudo, pero para eso hay ciertas cuestiones disciplinarias para irlos erradicando, sancionando y que esto no sea la generalidad. Por eso es importante destacar eso, que el Plan Control Territorial tiene una articulación más sistematizada, más coordinada. Lamentablemente el COVID ha venido como a frenarlo un poco y sin embargo ha logrado controlar la ola criminal que se dio, el alza. ¿Te recuerdas un fin de semana, Natán? No sé si fue hace como un mes, en el cual se dispararon un poco los homicidios. Yo soy de la tesis de que en este momento estas estructuras criminales buscaban recuperar ese territorio que habían perdido. ¿Por qué menciono esto? Porque la Interpol tiene un observatorio que frecuentemente hace análisis de casos de catástrofes. Y es bien curioso que cuando se dan catástrofes en los países de diferente índole, siempre hay repuntes de violencia. Por ejemplo, en Haití, cuando se dio un terremoto en el 2012, si no me equivoco, se dio una creación de maras y pandillas que estaban mermando la cohesión social de ese país. Inclusive el doctor Edmond Mulet, que es un buen amigo mío de Guatemala, fue el encargado de incursionar a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para erradicar a esas maras. Y qué curioso que ese organismo, ¿qué fue lo que le decretó a él en ese momento? Hacer lo que fuera necesario para recuperar la paz en Haití. Y qué extraño que a veces estos organismos acá pongan el grito en el cielo cuando se está atacando de forma, y no de forma de exterminio a estas estructuras criminales. Pero bueno, ese es un caso. Chile, cuando se dio el terremoto de Chile en el 2010, de igual manera, el hurto, el robo, comenzaron al alza. En El Salvador, en el 2001, cuando tuvimos los terremotos, se dieron un repunte de secuestros express. Es decir, obviamente la parte económica también ellos se ven afectados y buscan cómo lograr nuevamente ese ingreso que han perdido. Y vemos cómo, si no me equivoco, fue de un viernes a domingo que se tuvo un alza y los críticos del gobierno mencionaban que no existe el Plan Control Territorial, lo cual no es cierto. Pues evidentemente la policía está haciendo una encomiable y admirable labor en contener el COVID-19, controles vehiculares, turnos extenuantes y a la vez contener la criminalidad y agreguémosle que lograron neutralizar ese alza de homicidios también. Es decir, solo fue de 3 días, cuando antes eso no se lograba controlar tan fácil. Ahora, Junio plantea estadísticas bien interesantes también en cuanto a homicidios, ¿verdad? De hecho, el presidente anunciaba que el día lunes no había habido ningún asesinato. 0 homicidios. Sí, eso es lo interesante, que en esta gestión, el año de gestión, se tienen más de 20 días, inclusive sin violencia homicida. Antes no pasaba eso. No había día en el cual no existiera asesinatos contra las personas, pues, y yo creo que son los primeros pasos de un nuevo arquetipo de seguridad en el país. Yo por eso le llamo que debemos de trascender a ese arquetipo de seguridad ciudadana, el cual vuelve más sostenible en el tiempo estos modelos de ser garantes de la seguridad de las personas. Los modelos de seguridad ciudadana se han ido replicando a nivel latinoamericano porque somos similares en idiosincrasia. Por ejemplo, un caso concreto en Medellín, Colombia. Tenemos la Comuna 13. En los 90 la Comuna 13 fue un foco de violencia de los carteles de droga.
Y yo lo pude conocer de primera mano el año pasado a través de los Estados Americanos. Hicimos un recorrido en esa comunidad. Hay fotos emblemáticas donde están con gorros navarones los soldados. Es como en muchas zonas del país estamos actualmente. Sin embargo, ellos trascendieron la Comuna 13 a la fecha. Es una comunidad recuperada. Los habitantes de ese lugar tienen sus propios negocios, ve grafitis artísticos, gente haciendo teatro en la calle. Es decir, sí se puede recuperar, pero eso lleva muchísimo tiempo. La seguridad ciudadana, la prevención situacional, la prevención social, estamos hablando de 10, 15 años para ver resultados óptimos y muy evidentes. Aquí lo que más podemos ver, tal vez de forma más inmediata, es la disminución de homicidios, porque es lo más sensible. Pero a la larga se están estableciendo los cimientos para construir un modelo de seguridad ciudadana que sea más edificable y que garantice a las nuevas generaciones no vivir lo que tal vez sus padres o abuelos han estado sufriendo en cuanto a la extorsión y criminalidad. Bueno, ¿cuál es desde tu experiencia, desde la academia, cuál es tu conclusión en relación al por qué es que no se ha podido impactar sensiblemente el tema de las extorsiones? Y te lo planteo de esta manera. Justamente el día de hoy creo ya aparece en la prensa gráfica un informe basado o que da cuenta más bien de un estudio de las Naciones Unidas sobre que las pandillas salvadoreñas se están adaptando para continuar delinquiendo durante la cuarentena y en una nueva normalidad. Tiene que ver con el tema específico del cambio de modalidad para el cobro de la extorsión. Parte de las modificaciones que las pandillas están realizando debido al impacto del COVID-19, según el reciente estudio de la Organización de las Naciones Unidas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga, Crimen para América Latina y el Caribe, U1 por sus siglas UNODC, en inglés, consigna que las pandillas se han visto afectadas por la disminución de su principal fuente de ingreso, la extorsión. Esto porque la economía informal, las principales de sus víctimas, no han estado operando por la pandemia. Ante ese impacto, esta oficina estima que las pandillas están cambiando la estrategia. Estas organizaciones se están adaptando e ingeniándose nuevas formas de exigir y cobrar la extorsión, implementando en sus zonas de control territorial las medidas de aislamiento social por la fuerza. Es lo que le explicó a la prensa gráfica José Ricardo Gómez Hedge, experto de Panamá. Gómez además advierte que las pandillas también están operando en las comunidades donde están afincadas para obtener apoyos en el marco de la pandemia con el nuevo coronavirus. Están queriendo congraciarse con sus comunidades y ganarse su apoyo a través de las entregas de víveres y artículos de primera necesidad, agrega el experto sobre hallazgos de operaciones de las pandillas más numerosas en el país. ¿De qué se trata este asunto? Se trata de que la renta la están cobrando de manera electrónica a través de cuentas bancarias. Sí, no, indudablemente yo creo que eso de teletrabajo lo quieren aplicar ellos también. También quieren aplicar el teletrabajo. Es decir, que la globalización nos ha permitido un fácil acceso ahora a los celulares. Es una característica. Al inicio son pocas las personas y después se vuelve bien común. Esto no es nuevo, Natán. En Santa Ana, inclusive el año pasado, hubo una modalidad para extorsionar a los taxistas a través de ese tipo de transacciones bancarias. Y creo que aquí no se puede decir ese tipo de la cuestión de money y esas cosas. Ah, sí, tú decís las empresas de telefonía tienen algunos servicios que, exacto, a través de eso que te permiten transferir dinero. Eso se comenzó a hacer inclusive por el Plan Control Territorial, que al tener la presencia policial en cercanías de negocios, difícilmente la persona que vaya a cobrar la extorsión se va a arriesgar. Por eso lo comenzaron a hacer de esa forma. Ahora que el COVID-19 los ha confinado obligatoriamente, de igual manera tienen que buscar esa modalidad para no irnos muy lejos. Anteayer a un familiar le cayó un mensaje, inclusive de Guatemala, que se había ganado un vehículo y $33,000, no sé cuánto. O sea, es algo risible. Sí. Y le dejan los audios. Yo creo que estas personas se arriesgan bastante porque con la tecnología también se pueden rastrear esas llamadas. Sí. Hay que agregar con esto que la extorsión
al ser un poco más invisible, no tan tangible, es más compleja combatirlo. Me gustaría mencionar que inclusive el 8 de enero, fecha exacta, el fiscal actual, Raúl Melara, no tenemos obviamente la pandemia, pues anunció un plan ambicioso en conjunto con el Ejecutivo, un plan anti-extorsiones que se iba a comenzar a trabajar el primer trimestre del año. Lamentablemente en marzo tuvimos ya lo del confinamiento, esto se frenó, pues, es decir, que ya había un esfuerzo articulado, Ejecutivo y Fiscalía. A esto es cuando me refiero que la parte de esa coordinación sistemática entre instituciones debe de ser clave para combatir esto, no trabajar de forma individual o aislada. Esto nos podría dar un buen mensaje que a un futuro muy próximo esto se pueda concretar. El fiscal actual, mencionaba la nota periodística en su momento, fue parte de la asociación de la empresa privada de los privados cuando se combatió a los secuestros en los 90. Fue un flagelo que se logró erradicar. Es decir, ¿qué experiencia nos puede aportar el actual fiscal para hacerle mella y eliminar la extorsión? Sería interesante ver qué puede suceder. Esperemos que eso logre concretizarse. Sabemos que actualmente combatir las extorsiones no es fácil y sin embargo se está haciendo. Yo creo que esa campaña de denuncia que la Fiscalía, la Policía vierte en los medios es muy buena. ¿Por qué? Porque la parte comunicacional es clave. Si estás viendo mensajes que te generan confianza y estás viendo los operativos que detienen a personas, se puede hacer. Es decir, no queda en la impunidad. Yo creo que inclusive el fiscal anterior logró bastante desarticulación de grupos criminales fuertes, Operación Tecana, Arpón del Pacífico, una que se dio en diciembre de fin de año del 2018, si no me equivoco, fue una desarticulación grande porque a estas estructuras criminales se le decomisaron lanchas, vehículos, se detuvieron abogados que trabajaban 100%. Sí, para los pandilleros. Exacto. ¿A qué quiero llegar con esto? Que la investigación policial es muy buena. A través del FBI se tiene una cierta capacitación tanto para fiscalía, para agentes policiales de inteligencia. La prueba científica debe concretizarse. Inclusive Estados Unidos donó para construir un edificio y fortalecer la prueba científica que se está construyendo, si no me equivoco, en Nuevo Cuscatlán. Esto va a venir a abonar en buena medida los esfuerzos que está haciendo la seguridad pública, pues el ministro de Justicia, el fiscal general, el director de la policía, que le hemos visto también muy operativo, inclusive a la Fuerza Armada. Ahora inclusive me gustaría destacar esto. En el pasado sabíamos que Mauricio Funes, si no me equivoco, fue el que comenzó a sacar a los militares a la calle. Muchas críticas a la fecha han vertido en contra de los militares. Yo no soy partidario de eso. Muchos dicen que en el Estado nuestro no debería de existir ya soldados. No estoy de acuerdo con eso. Podemos ver cómo inclusive en las tormentas son de gran ayuda para emergencias nacionales. Vimos a soldados, incluso el mismo ministro Monroy apoyando a sus subalternos. Y ahora vemos una articulación más eficiente con la Policía Nacional Civil. Sabemos que a través de la Academia de Seguridad Pública, a través de ILEA, otras instituciones que ayudan a estas entidades gubernamentales, se capacita mucho en derechos humanos y uso de la fuerza. ¿Por qué? Porque la función militar, evidentemente, y su formación es muy diversa a la PNC. Sin embargo, ha habido una adecuación para que estos puedan dar un mejor servicio y un mejor trato a la población salvadoreña. Por eso es que hay que mencionarlo también, que ha sido muy bueno el aporte que han estado dando tanto militares acuerpando a la Policía Nacional Civil, y yo creo que todo ese recurso humano ha servido en gran medida también ahora que tenemos la pandemia del COVID-19. Habría que ver qué tanto tiempo también, Natán, la Fuerza Armada va a seguir en las calles. Tiene que llegar un momento, porque eso no puede ser tampoco de forma perenne, que la Fuerza Armada regrese a los cuarteles y se dedique tal vez a otro tipo de función, porque unas ciudades con militares en la calle también a largo plazo no es muy bueno. Ponía el ejemplo de la Comuna 13 en Medellín. En su momento fue necesario el uso de la fuerza, la presencia policial y militar. Sin embargo, después ya no. O sea, fue bien curioso, como te comento, esa experiencia que tuve, porque va subiendo, es una especie de favela, ve grafitis artísticos, pero no ves ningún policía, ningún militar, y puedes pensar, aquí nos van a asaltar o qué sé yo, y nada que ver. Es decir, es una comunidad recuperada. Eso es lo interesante de los modelos de seguridad ciudadana, que los mismos habitantes, la gente que vive en esas zonas se siente arraigada y cuida su entorno. Por eso es importante saberlo articular, saberlo dinamizar, que la empresa privada también juegue un papel preponderante cuando se establezca y se implemente ya la fase de prevención situacional de la violencia, que esto tiene que ver con la recuperación de espacios públicos, algo que se conoce también como criminología ambiental. Es decir, si nosotros tenemos un pasaje, un parque, con una ornamentación bonita,
iluminación adecuada, dejan de ser focos de posibles robos, hurtos de vehículos. Es decir, esto va generando un efecto armónico a nivel situacional. Como lo mencionaba, la criminología ambiental tiene que ver mucho con eso, que a la larga después ya no va a ser ni necesaria la presencia policial. Por eso es importante destacar eso, que los modelos de seguridad pública muchas veces en países con alta delincuencia como la nuestra se quedan cortos para tratar de darle atención a ese flagelo. Aquí donde interviene, como mencionaba, otros elementos, otras aristas, y los gobiernos locales van a tener que jugar un papel también destacado. Por ejemplo, la parte tecnológica, yo creo que lo mencionábamos en un programa tuyo también, de cómo había en el plan control territorial, había un plan que no se logró implementar a la fecha porque como el COVID-19 vino a cortar la educación presencial en las escuelas, son los drones de seguridad y vigilancia. Estos drones son especializados, evidentemente no son los drones comunes que venden en centros comerciales, ya son específicos, pues inclusive su duración de vuelo, la capacidad de la cámara de grabación, infrarrojos. Estos los piensan implementar en escuelas vulnerables y de alto riesgo. Eso es muy bueno porque sabemos que el reclutamiento de las maras y pandillas se da en jóvenes en riesgo. Esto genera ciertas ventajas. Una de ellas es que la policía como tal no se va a exponer ya de forma presencial en los patrullajes que se dan, sino que tienes a los drones patrullando zonas vulnerables, abarcas una mayor zona perimetral de visibilidad y al darse ciertos casos particulares, tal vez delictivos, tira señales a centros de monitoreo en los cuales las respuestas se dan de forma inmediata. Sí. Vemos el ejemplo de Escudo Tecla, cómo se ha logrado inclusive la tecnología, utilizar la tecnología para poder apoyar en las labores de seguridad. Exacto. Bueno, eso no es nada nuevo, ¿verdad? Realmente, pues, simple y sencillamente aquí tal vez... Nunca se había aplicado. Nunca se había aplicado, pero sí es efectivo. Sí. Y hay que decir, en el caso de Santa Tecla, ha permitido poder localizar delincuentes, asesinos, homicidas, que han actuado en el radio de influencia del denominado Escudo Tecla y han terminado estos sujetos capturados. Sí, ahí puedes ver cómo las comunas se vuelven actores esenciales de ayuda al gobierno central para el combate a la delincuencia. A futuro creo que va a ser necesario darle mayores responsabilidades en materia de seguridad al CAN, a los cuerpos de agentes municipales y también a las alcaldías, porque las alcaldías en este momento, la gran mayoría de los 262 municipios están inclusive haciendo labores de seguridad que las leyes no les confieren, sí. Pero lo hacen porque tienen que hacer algo para dar alternativas de protección a los ciudadanos en sus territorios. Sí, indudablemente. Bueno, vámonos a la pausa. Fíjate que había dejado para el final y lo vamos a profundizar con todo este recorrido que hemos hecho, con todo el desgaste que plantea el estar confrontado constantemente el Ejecutivo con el Legislativo. Y la encuesta de la CIGALU plantea lo que podría ser una recuperación de la aceptación del presidente de la República. De hecho, 9 de cada 10 consultados consideran que el presidente, según la CIGALU, está haciendo un manejo adecuado de la pandemia por el COVID. ¿Verdad? Un número similar considera que el presidente le están dando un porcentaje de alrededor de 9 de cada 10 de los consultados aceptan o le dan el respaldo al presidente con las decisiones que está tomando. Sí. Es decir, el presidente logra altos niveles de aceptación. Esos son. Ahí lo vamos a analizar en el último segmento de la entrevista con Luis Contreras. Ya regresamos.